Veamos cómo son los gráficos del MRU, es decir, del movimiento rectilíneo uniforme. En el caso del gráfico posición-tiempo, la curva es así. Es decir, el gráfico posición-tiempo de un MRU es una línea recta, inclinada, cuya pendiente resulta ser la velocidad del móvil. Si la recta es inclinada hacia arriba o si la recta es inclinada hacia abajo, la pendiente de la recta es positiva o la pendiente de la recta es negativa. Del mismo modo, si la recta es inclinada hacia arriba, la velocidad es positiva. Si la recta es inclinada hacia abajo, la velocidad es negativa. La recta que hemos mostrado de color rojo se inicia, es decir, en el instante t igual a 0, en la posición inicial XO, que está indicada aquí. Es decir, toda recta que intersecta al eje X ubicado en las ordenadas nos da la posición inicial del movimiento. El gráfico velocidad-tiempo del MRU es una gráfica de esta forma. Es decir, el gráfico velocidad-tiempo de un movimiento rectilíneo uniforme es una línea recta horizontal o paralela al eje del tiempo. Si la recta estuviera ubicada sobre el eje del tiempo o debajo del eje del tiempo, la velocidad será positiva o será negativa respectivamente. En nuestro caso, la velocidad está ubicada por encima del eje del tiempo y en consecuencia es una velocidad positiva. Finalmente, la pendiente de la recta que estamos observando es nula. En consecuencia, la velocidad es constante y la aceleración del móvil es nula. Veamos ahora los gráficos que corresponden al movimiento rectilíneo uniformemente variado. Empecemos con el gráfico posición-tiempo. Este gráfico resulta ser una línea curva que se llama parábola en este caso. Esta parábola, que se inicia de modo tangente al eje del tiempo en la posición x igual a 0, estaría dada por la función x igual 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si deseamos determinar la velocidad en el instante t, que corresponde al punto P de la curva, lo que debemos hacer es trazar una recta tangente a ella. Y la velocidad instantánea en el punto P viene dada por la tangente trigonométrica del ángulo θ. El gráfico velocidad-tiempo de la MRV es una línea recta inclinada, como la que se aprecia, donde la aceleración de este movimiento nos da la pendiente de la recta, o dicho de otro modo, la pendiente de la recta coincide con la aceleración del movimiento, el mismo que se consigue en el gráfico dado, dividiendo delta de b entre delta de t. Otra manera de decir lo mismo es la siguiente: la aceleración en este gráfico viene dado por la tangente del ángulo alfa de inclinación de la recta respecto del eje del tiempo. Finalmente, el área señalada de color celeste coincide con el desplazamiento realizado por el móvil. Y finalmente, el valor absoluto de esta área coincide con el recorrido S que el móvil realizó en el intervalo del tiempo señalado. En el MRV, el gráfico de la aceleración versus el tiempo es una línea recta como la indicada, es decir, la línea que representa al comportamiento de la aceleración en el MRV es una línea recta paralela al eje del tiempo. El área debajo de esta línea resulta ser el cambio de velocidad, pues en efecto, el área se consigue multiplicando la altura a por la base delta de t, que no es otra cosa que la variación de la velocidad. Un gráfico no muy conocido, pero en ocasiones aplicado, es el gráfico de la velocidad versus la posición.
Cuando graficamos los cuadrados de la velocidad respecto de la posición, el gráfico resulta ser una línea recta inclinada. Se observa que la tangente del ángulo de inclinación de la recta obtenida, en este caso beta, coincide con el cuadrado de la velocidad final v al cuadrado menos el cuadrado de la velocidad inicial v sub o al cuadrado dividido entre el desplazamiento x. Resulta que la tangente de este ángulo de inclinación coincidirá siempre con el doble de la aceleración del movimiento rectilíneo uniformemente variado al cual corresponde este gráfico. Finalmente, deseo presentar los gráficos de la caída libre vertical. Antes, debo indicar que los gráficos de este movimiento son los mismos gráficos que habíamos visto para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Analicemos este caso. Un objeto móvil ha sido lanzado hacia arriba con una velocidad inicial v sub o, alcanzó el punto de máxima altura donde la velocidad en un instante es 0 y a continuación descendió, es decir, se movió hacia abajo, para que al llegar al piso presentaba ya una velocidad vf igual a menos v, es decir, la velocidad en ese lugar es negativa. Se ha indicado con la letra G y un vector a la aceleración de la gravedad del movimiento. Si trazamos un eje de coordenadas y, cuya dirección la indicamos hacia arriba, y además el punto de intersección de este eje con el piso es el origen de coordenadas, nos permitirá ubicar al móvil en su primera posición con la coordenada y sub o, mientras que la coordenada de la altura máxima estaría indicada por y max. Trasladados estos datos al gráfico posición y versus tiempo t, la gráfica resultaría ser una línea curva como la que mostramos. Curva conocida con el nombre de parábola. En este caso es una parábola cóncava hacia abajo. La ecuación que permite definir a esta parábola no es otra cosa que la ecuación de la posición que habíamos visto en el tema de caída libre vertical. Si graficamos la velocidad del movimiento respecto del tiempo, observaremos que esta es una línea recta inclinada como la mostrada en este caso hacia abajo, debido a que la velocidad inicial era positiva, pero a medida que pasaba el tiempo se fue reduciendo su velocidad hasta hacerse cero, que es el punto de intersección de la línea de color azul con el eje del tiempo. Allí el móvil, si bien se detiene por un instante, luego continúa moviéndose, pero cambia el signo de su velocidad, que se hace en este caso negativo, es decir, apunta hacia abajo. Esto revela que la pendiente de la recta es negativa y coincide con el negativo de g. La ecuación que permite representar a esta gráfica no es otra cosa que la ecuación de la velocidad de una caída libre vertical. Finalmente, el gráfico de aceleración versus tiempo estaría representada por una línea recta horizontal, dado que la aceleración en la caída libre es la aceleración de la gravedad, la misma que resulta ser constante a lo largo de todo el movimiento. Esta aceleración está representada por menos g. Esperando que esta explicación haya sido de su completa comprensión, los invito a revisar los problemas resueltos de este tema.